Pero siento un poco nervioso y estaba pensando, bueno, debemos siempre que hablemos de la palabra de Dios, yo creo que hay que hacerlo con temor, el temor de no ir a decir algo que no esté en la palabra del Señor, ¿verdad? Yo siempre le pido al Señor, nunca me permitas decir algo que no está en tu palabra. Y cuando lo he oído de alguien, yo, ¿verdad? Mis hermanos, estoy muy contento de compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Voy a tener esa luz azul mientras predico. Imprimí en otro color y entonces con la luz cuesta más. Esto, ve cómo me complacen. Gracias, mi hermano, gracias, muchísimo mejor. Hoy la primera predicación de una nueva serie. Y hablando de esto, de una nueva serie, voy a dar un pequeño anuncio bien rápido. En su boletín ven que hay por ahí un QR, uno de esos códigos que usted puede con su teléfono abrir una página. Y es sobre dónde poner sus preguntas. Si usted tiene preguntas acerca de la Biblia, parece que no muchos lo están usando. Ojalá que la mayoría pudiera usarlo. Son para la serie que comienza el próximo año. Trate de hacerlo, ábralo y piense qué preguntas tiene usted del Señor, de Dios, de la Biblia, y póngalo ahí, porque lo han estado pidiendo por varias semanas. Pero hoy comenzamos una nueva serie llamada Venid y ved. O usted puede ponerlo personalmente y decir, ven y ve, porque también es personal, es para cada uno de nosotros ese llamado. Y vamos a estar, yo cometí un error cuando envié unas notas y puse Juan capítulo 1 del 1 al 15, no, es Juan capítulo 1 del 1 al 5 y el versículo 18, para que sepan de antemano. Hablando acerca del Evangelio de Juan, hace muchos años, un hombre que fue muy influyente, un hombre muy reconocido, un gran predicador llamado el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él dijo acerca del Evangelio de Juan estas palabras. Él dijo, Juan es el evangelista majestuoso, es el águila que se remonta alto y tiene ojos penetrantes. El suyo es el Evangelio del Hijo de Dios. No podemos describir la deidad de Cristo con un lenguaje más claro que el que usa Juan. Él era con Dios. Él era Dios. Realizó las obras de Dios porque era el Creador. Si alguien duda de su deidad, debe hacerlo desafiando abiertamente el lenguaje de la Santa Escritura. Vamos a leer en el capítulo 1 de Juan, los versículos del 1 al 5 y el versículo 18. Y dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis hermanos, no celebramos en estos días, no celebramos solamente el nacimiento virginal, el nacimiento de un bebé que nació de una virgen. No celebramos solamente eso, es algo mucho más profundo lo que celebramos. Como se expresa en las Escrituras por parte de muchas personas que vieron al Señor Jesús, que caminaron con Él. Cuando yo leo eso, yo digo, qué belleza, cómo me hubiera gustado caminar con el Señor Jesús. Bueno, lo podemos hacer hoy en día, no lo vemos, pero podemos caminar con Él también. Como lo expresaron esas personas que lo vieron, que caminaron con Él, que lo escucharon, que escucharon sus palabras, su consejo, que lo vieron morir en la cruz,
que lo vieron ser sepultado y que también fueron testigos de su resurrección. Y dicho sea de paso, quienes primero lo vieron fueron mujeres. Recuerden eso siempre. Quien vieron a Jesús primero, después de que resucitó, fueron mujeres. Eso es bien importante. Amén, ¿verdad? Una mujer dijo amén, por supuesto. Lo que celebramos mayormente es la encarnación del Hijo de Dios. Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros. Mis hermanos, recordemos que eso es lo que celebramos principalmente. Es un significado profundo. Dios hecho hombre. Parece que Juan, el evangelista, escribió este evangelio cuando ya era bastante mayor, era un anciano. Él escribió este evangelio. Entonces, tuvo muchísimo tiempo para meditar sobre todas las implicaciones sobre la vida de Jesús en la tierra, su muerte en la cruz, su resurrección, para vencer el pecado y para vencer a la muerte. Si usted mira con atención en la Escritura, usted puede leer que dice vencer a la muerte, se personifica a la muerte. Pues el Señor Jesús venció el pecado y venció también a la muerte. Y por eso podemos tener en Él vida eterna. En Él podemos tener la confianza, la seguridad de que un día lo veremos. Él es poderoso también para socorrernos a nosotros cuando enfrentamos tentaciones y cuando el pecado de diferentes maneras nos acecha. ¿No es cierto, mis hermanos? El pecado nos acecha cada día, cada día. Pero recuerde eso siempre, yo debo recordarlo también, el Señor Jesús es poderoso para socorrernos a nosotros cuando el pecado nos está acechando. Recordemos eso, al empezar esta nueva semana, recordemos que el Señor Jesús está ahí, presto a escucharnos para ayudarnos en medio de las dificultades y de las tentaciones. Él está ahí, debemos tenerlo muy, muy presente. Juan tuvo una relación muy, muy cercana con el Señor Jesús. Si usted estudia un poquito acerca de esa relación, va a encontrar cosas bien, bien bonitas. Fue a este Juan a quien el Señor Jesús desde la cruz le entregó el cuidado de su mamá, de María. Cuando moría en la cruz le entregó a Juan el cuidado de su mamá. Imagínense qué montón de conversaciones pueden haber tenido, no las tenemos en la Escritura, pero qué montón de conversaciones bien lindas han de haber tenido, obviamente, Juan y María. Seguro hablaron mucho acerca de Jesús. Yo pienso en eso y me gusta pensar en eso, pero no sabemos, no tenemos ningún dato de eso. Juan tuvo cuidado de María. Es muy, muy probable que Juan todavía estaba joven, y es muy probable, mis hermanos, que Juan tuvo tanto cuidado de María que él fue quien tuvo cuidado cuando María murió de sepultarla, porque Jesús le entregó el cuidado de su mamá. Y él, sin duda, tuvo cuidado de ella. Juan nos llama, mis hermanos, a venir y a ver a este Jesús en su evangelio. Hay un gran significado en el hecho de que Juan comienza con las palabras en el principio. ¿Por qué? Porque si dice en el principio, quiere decir que no hay nada antes que eso. Ahora, esta es una declaración bastante audaz. Cuando Juan dice esto, tiene un significado muchísimo mayor de lo que a veces nosotros, al leer un poco rápido las Escrituras, captamos. En el principio, cuando comienza así, en el principio era el verbo, está diciendo Jesús siempre ha existido, siempre ha existido. En el principio era el verbo, no había nada antes que él ya estaba ahí, porque hay quienes piensan que Jesús fue creado, que él no existía con Dios, pero la Escritura es clara en cuanto a esto. En el principio era el verbo. Todas las cosas fueron creadas por medio de él. Colosenses, y no necesita buscar el pasaje, voy a leerlo aquí rápidamente para que podamos ver algunas cosas maravillosas que encontramos en las Escrituras, y muchas otras cosas podemos encontrar si realmente pasamos nosotros tiempo con las Escrituras. Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, está hablando de Jesús. Y él es antes de todas las cosas. Más claro, no lo podemos leer. Y todas las cosas
en Él subsisten. O sea, no solamente que Él creó todas las cosas, sino que el universo, vea, piense solamente en un detalle, piense en la tierra. Unas palabras que Dios le dijo a Job, cuando Job se puso un poquito así, un poquito, en mi país diríamos un poquito espeso, un poquito difícil, ¿verdad? Entonces Dios le dijo a Job, ok Job, contéstame esto, ¿quién le puso las bases a la tierra? Solo una palabra, solo una, le hizo otras preguntas, pero Dios le preguntó a Job eso, ¿quién le puso las bases a la tierra? ¿Ha pensado usted en eso? Vea, aquí donde estamos nosotros, es el globo terráqueo. Yo he pensado un montón de veces en eso. Está como suspendido en el aire y está girando alrededor del sol también, ¿verdad? Y tienen no sé cuánto tiempo de estar haciendo eso. Jesús es el que se encarga de eso. ¿No sabía usted? En Él todas las cosas subsisten. O sea, siguen existiendo todas las cosas por medio de Jesús. Él tiene cuidado de esas cosas. ¿Por qué? Él sabe hacerlo porque por medio de Él esas cosas fueron creadas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo tiene gran sentido la Escritura? Es una belleza. Vean, quiero mencionarles una historia bien pequeñita que le pasó a un pastor en Argentina. Él preguntó en la congregación, ¿qué es todo? Y entonces un anciano se paró y llegó y empezó a elaborar su respuesta, ¿verdad? Y dijo, un momentito. Y entonces él llamó a un niño y el niño pasó adelante y él le dijo, ¿qué es todo? Y el niño dijo, pastor, todo es todo. Y entonces él se volvió al anciano y le dijo, ve hermano, todo es todo. No necesita explicación, en otras palabras, no necesita explicación, todo es todo. Él creó, Jesucristo creó todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él. Vean qué poderosas son las palabras del Señor Jesús y cómo Él tiene poder con solamente pronunciar algo. En Mateo 8, 5 al 10 y el versículo 13 dice esto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a Él un centurión, o sea, un hombre encargado de 100 soldados, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Jesús dijo, ok, ¿tú crees que puede ser sanado o que yo lo puedo sanar? Entonces ve. Y tu criado será sanado. Y el criado sanó. Ni siquiera estuvo Jesús ahí con el criado para decirle, sé sano. Nada más lo hizo a través de la fe de este hombre. No fue la fe la que lo sanó, fue Jesús. Pero Jesús no tuvo que ir ahí. Así son las palabras poderosas del Señor Jesús. Mateo 8, 23 al 27 dice, y entrando él en la barca, y ustedes conocen, la mayoría de ustedes o todos ustedes, este pasaje. Entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo 21, 18 y 19 dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo poderosas que son las palabras de Jesús?
¿Cuánto hemos pensado en esto? ¿Y cuánto creemos nosotros en nuestro corazón que Él tiene una palabra para mi necesidad? ¿Y cuánto creemos nosotros que el Señor Jesús, si nosotros hemos sido creados, volvamos otra vez a las palabras de Juan, todo fue creado por medio de Jesús? Y en Colosenses leemos que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces usted fue creado, usted fue creada por medio de Jesús y usted fue creado para Jesús. Amén. Entonces también quiere decir que tenemos algo de eso, no como Jesús, pero tenemos algo de eso, de que cuando nosotros hablamos, producimos algo. Él dijo que la higuera nunca más tendría fruto y la higuera se secó, pero también les habló a los vientos y se calmaron, y eso es una figura de la tempestad en nuestra vida. También Él habló una palabra y el siervo de aquel centurión sanó. Entonces piensen en esto. Jesús quiere que nosotros entendamos bien que lo que nosotros hablamos tiene cierto poder también. Amén. Mis hermanos, ¿no lo ha visto usted en su vida que cuando ha dicho algo equivocado a alguna persona o de alguna persona, en verdad le ha hecho daño? Y eso a mí me causa mucha tristeza cuando pienso en esas situaciones. ¿No ha pensado en eso? Que cuando usted habla algo equivocado o dice algo de una persona o cuando usted ofende a una persona, usted tiene poder en sus palabras porque usted es hijo, hija de Dios, y entonces le hace daño a esa persona. ¿Y no ha pensado también que usted en sus palabras, si usted medita bien sus palabras, puede decir una palabra, una buena palabra que le haga bien a la persona? ¿Se acuerdan? En otra predicación yo les dije que podemos decir, te bendigo, y hablaba de la esposa, pero de otras personas también, ¿verdad? Te bendigo en el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Esas palabras tienen poder, mis hermanos. Entonces, recuerde eso, acuérdese de Jesús por la Escritura y acuérdese de que Él creó todas las cosas y que lo creó a usted y que ha puesto poder en sus palabras. Entonces, que eso nos ayude a caminar en nuestra vida de cada día, en el trabajo, en la casa, en todo lugar, en la iglesia. Pareciera que no tuviéramos que decir esto, ¿verdad? Pero sí, mis hermanos, también en la iglesia tengamos mucho cuidado de lo que nosotros articulamos, de lo que nosotros hablamos, porque lo que hablamos tiene poder. Entonces, propongámonos a decir más cosas que bendigan a la gente y que levanten el ánimo de la gente, y cuando pensemos en decir algo negativo, mordámonos la lengua. Y si podemos reemplazarlo de una vez por algo bueno, y usted verá lo que va a pasar. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, porque yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo. Amén. Si todas las cosas fueron creadas por Jesús, esto significa que Él puede intervenir en nuestra vida y crear calma en la tempestad. Puede crear una salida donde nosotros no veamos ninguna salida. Puede crear paz en medio del conflicto. Puede rescatar en medio de la perdición. Fue por la intervención de ese Jesús que le habló al apóstol Pablo que él pasó de ser un tirano y que arrastraba a la gente. Eso dice la palabra, los sacaba de la casa y los ponía en la cárcel cuando estaba persiguiendo a los del camino, se les llamaba. Nosotros somos los del camino de Jesús, ¿verdad? Y se les decían otros nombres, ¿verdad? A mí me gusta ese, somos los del camino, ¿cierto? El camino norte. Oh, sí, los del camino. Claro que sí, no había pensado eso. Bueno, él sacaba a la gente y la metía en la cárcel, pero después empezó a proclamar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le habló. Jesús tiene poder para hacer eso. No sé si lo mencioné antes, pero en el año 83, del 83 al 89, hubo un tirano, creo que ya lo mencioné, en Panamá, Manuel Antonio Noriega, un tirano, la gente lo odiaba a ese hombre, era malvado el tipo, y lo pusieron en la cárcel, pero Manuel Antonio Noriega escuchó el nombre de Jesús. Y él se convirtió. Escuchó
el nombre de Jesús, con tanto poder que él dijo, me arrepiento de todo lo que yo he hecho, todo el mal que he hecho. Fue malvado, fue un tirano, le hizo mucho daño a mucha gente. Pero Manuel Antonio Noriega se convirtió y luego se enfermó tan gravemente que fue enviado a la casa, porque muriera en la casa. Estuvo preso en Francia, no recuerdo los detalles, el por qué, pero fue enviado a la casa para que muriera en la casa. Pero él murió amando a Jesús, y proclamó el nombre de Jesús, y él lo dijo claramente, o sea que él amaba a Jesús. Él se convirtió. Ese es el poder de la palabra, de la Escritura, el poder de la palabra de nuestro Dios. Él lo hizo. Hay algunos pensamientos cerrados, y en esto voy a pasar muy rápido. Algunos por muchísimos años, han creído que Jesús era 50% hombre y 50% Dios. Y la Escritura no enseña eso. Y ahora le menciono algo respecto a eso. Jesús, mis hermanos, padeció siendo hombre, sufrió como hombre. En Marcos 14:36 dice unas palabras de Jesús. Él decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús diciéndole al Padre, Padre, si es posible que yo no tenga que ir a la cruz. Eso es lo que significan esas palabras. Aparta de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga que ir a la cruz, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Estaba sufriendo como nosotros, por eso nos conoce bien y por eso nos puede apoyar a nosotros y nos puede ayudar a salir de las tentaciones y de las dificultades, porque Él sufrió siendo completamente hombre, mis hermanos. Otros piensan que Jesús se convirtió en hijo de Dios porque Él tuvo una obediencia perfecta. Pero eso no concuerda con nada de lo que dicen las Escrituras, porque entonces usted y yo tendríamos que obedecer a Dios perfectamente para convertirnos en hijos de Dios. Pero ¿cómo nos convertimos en hijos de Dios? Si proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Y esas son las palabras que usted y yo debemos compartir con otros. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y si en medio de nosotros hoy hay alguien que no ha confesado esas palabras, yo le voy a pedir que al final hable con Joe, con Graving o conmigo, y vamos a sentarnos y vamos a orar para que usted diga esas palabras y usted también sea parte del pueblo de Dios y tenga un día la oportunidad de ver a Jesús cara a cara. Mis hermanos, nosotros nos encontramos cada día en una posición de extrema necesidad de acercarnos a Jesús para que nos ayude en nuestro caminar hacia la obediencia. ¿No es cierto que es difícil obedecer? ¿Por qué? Porque Él es la luz que alumbra nuestra vida. Él es la luz que alumbra nuestro entendimiento. Él es también la luz que alumbra nuestro camino. Alumbra nuestra vida, alumbra nuestro entendimiento para tomar buenas decisiones y también nos alumbra el camino. Y como Jesús y la palabra son uno, entonces podemos recordar ese pasaje que dice que lámpara es a mis pies mi palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor nos ilumina el camino. Jesús nos ilumina el camino. Por eso tenemos una gran necesidad nosotros de buscar al Señor Jesús. Las tinieblas no pudieron contra ella, declara Juan. No pudieron contra Jesús. La luz, Jesús es la luz y el enemigo no pudo apagar esa luz. Más bien la luz penetró las tinieblas y venció las tinieblas. ¿Sabían que esa declaración de que Jesús venció las tinieblas o venció al enemigo aparecen desde Génesis 3:15? En Génesis 3:15 dice así, y pondré, está hablando Dios, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablándole al enemigo. Dios hablándole a Satanás. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. O sea, al enemigo le dijo, vas a herir a Jesús en el talón.
una herida que se cura, pero Jesús te va a herir en la cabeza, o sea, una herida mortal. Desde Génesis ya estaba eso declarado, mis hermanos. Es muy lindo darnos cuenta de que Jesús se identifica con la luz aún desde su nacimiento. ¿Recuerdan la estrella que iba guiando a los sabios, verdad? No eran magos, eran sabios. A los sabios, esa estrella fue creada por medio de Jesús. Era un bebé, pero ya Él había creado esa estrella. Es una maravilla pensar en eso. El versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso de que está en el seno del Padre es que Jesús volvió a su lugar donde Él pertenecía, al origen, ahí donde Él es con el Padre. Él está ahí y está intercediendo por nosotros. Hemos pensado nosotros detenidamente en qué quiere decir esto de que Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Cuando leamos las Escrituras, mis hermanos, tengamos bastante cuidado de no hacerlo a la ligera. Muchas veces quizás lo hemos hecho así, pero tengamos cuidado de no hacerlo a la ligera. Tengamos cuidado de detenernos y meditar un poquito en la Escritura, y si no entendemos algo, pedirle al Señor que nos ilumine y que la luz de Cristo nos ilumine el entendimiento para poder entender la Escritura. Cuando Juan escribe que Jesús está en el seno del Padre, recuerde eso, Jesús está ahí con el Padre y Él está intercediendo por nosotros, mis hermanos. Juan dice que Jesús nos da a conocer el Padre. Está diciendo que cuando Jesús hacía las obras que hacía, cuando Jesús hacía milagros, cuando Jesús reprendía los vientos, cuando Jesús sanaba a las personas, como aquel joven que llevaban en un ataúd. Esa es una escena preciosa. Llevan a un joven en un ataúd y el joven era hijo único de una viuda. Imagínense qué situación más triste. Viuda la señora y su hijo había muerto. Y entonces Jesús se acerca y toca el ataúd y le habla y le dice, joven, levántate. Y el joven se levanta. Imagínense, si usted hubiera estado ahí, o si yo hubiera estado ahí, nos hubiéramos desmayado seguramente, de solamente que se abre el ataúd y el joven se levanta, ¿verdad? Imagínense. Bueno, y eso puede pasar también, y ha pasado en nuestro tiempo. Vea lo que dice Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Ese es el deseo del Señor, que la palabra, que su palabra more abundantemente en nosotros. Si yo preguntara aquí, y no tienen que contestar, pero si yo preguntara, ¿quién podría decir que la palabra de Jesús está en él o en ella abundantemente? Difícilmente, ¿verdad, mis hermanos? Yo no podría decir. Sí, amo la palabra del Señor y la leo y cada día, pero todavía yo no puedo decir que la palabra de Dios está abundantemente en mí. Entonces, ¿eso qué me indica? Que debo perseguir todavía, conocer mejor la palabra cada día. Y si yo estoy leyendo un poquito, entonces debo leer más. Y si estoy meditando un poquito, debo meditar mucho más. Debemos buscar la palabra de Dios. No es como en algunas algunas religiones, voy a decir en otros lugares, que no pueden tocar la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es solamente para algunos. No, la palabra de Dios es para usted y para mí. Y es para que la saboreemos, la aprendamos y la podamos usar para bendecir a mucha otra gente. ¿Queremos conocer nosotros a Dios, mis hermanos? Amén. ¿Quiere conocerlo mejor? Entonces todos nosotros debemos estudiar y escudriñar. Escudriñar es cuando usted está buscando algo, usted lo busca superficialmente, pero cuando usted escudriña es como que una aguja se le cayó
en medio de la paja o en el basurero, y entonces usted mete las manos y escudriña, o sea, hasta encontrar aquello. Haga eso, hagamos eso con la palabra del Señor. Metámonos en la palabra de Dios y aprendamos a conocerla. Y si usted decide memorizar versículos, qué bien, porque eso va a tener la palabra constantemente dando vuelta en su corazón y en su mente. Hace ya bastantes años, no recuerdo cuántos, y posiblemente mi esposa se acuerda, porque yo pierdo la noción del tiempo. Estábamos en una iglesia en Juárez, México. Estábamos por un tiempo, unos años, como misioneros, mi esposa y yo, y ayudamos en una iglesia, el Discípulos de Cristo, una iglesia en español, ahí en Juárez, México, en Juárez. Y yo les propuse algo, iban a hacer un campamento de jóvenes, y entonces yo les propuse, les dije, ¿qué tal si les leo el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan, sí, todo el Evangelio de Juan, 21 capítulos. ¿Qué tal si lo leemos? O sea, se sientan los muchachos y yo les leo todo el Evangelio de Juan. Y me dijeron, sí, está bien. O sea, no sé ni cómo, ¿verdad? Pero me dijeron que sí. Y entonces ocurrió un milagro. 2 horas en silencio, y eran puros muchachitos, jovencitas y jovencitos. Era un milagro. Silencio durante 2 horas. Y yo leí todo el Evangelio de Juan. Fue una bendición. Lo hice también en una iglesia en Waco, en una casa, nos reunimos y leí todo el Evangelio de Juan. ¿Cuánto se toma para leer todo el Evangelio? Se toma más o menos 2 horas, leyéndolo tranquilo, sin leerlo a la carrera. Entonces yo le voy a entregar una tarea. Les voy a pedir, si usted comienza mañana, puede leer 2 capítulos al día, y antes de Navidad, usted ya va a haber leído todo el Evangelio de Juan. Si nunca lo ha leído, hágalo. Cuando lo lea, hágase estas 3 preguntas. Y las voy a repetir, así que si quiere anotarlas, vea que ahí en el boletín hay espacio para anotarlas. ¿Qué me enseña Jesús acerca de quién es Dios? En el Evangelio de Juan. ¿Qué me enseña Jesús acerca de quién es Dios? Otra pregunta. ¿Qué me enseña Jesús acerca de cómo es Dios y de cómo es Él, de cómo es Jesús? ¿Qué me enseña Jesús acerca de cómo es Dios y de cómo es Él, de cómo es Jesús? La otra pregunta es, ¿qué me enseña Jesús acerca de su amor por mí? ¿Qué me enseña Jesús acerca de su amor por mí? Mis hermanos, Jesús nos está diciendo, venid y ved. Jesús nos está diciendo, venid y ved estas cosas en las Escrituras. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es el amor de Jesús hacia nosotros? Él nos está llamando a que lo veamos. Ven y ve. Ven y ve. Mis hermanos, es una invitación a que vengamos a las Escrituras y veamos a Jesús, al Jesús que se hizo hombre, que sufrió terriblemente por nosotros para abrirnos un camino, para que podamos un día verle cara a cara. El viernes en la mañana, muy temprano, yo me voy para el trabajo como 6:40 más o menos, pero conversábamos mi esposa y yo muy tempranito, el viernes en la mañana, y estábamos un poco preocupados por un asunto, y entonces yo le dije a mi esposa, ¿qué tal? Yo le voy a decir a la congregación que Jesús abre caminos para nosotros, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento. Jesús abre caminos, Él abre caminos, mis hermanos. Entonces le dije a mi esposa, entonces yo tengo que ponerlo en práctica en mi vida. Y entonces le dije, Señor Jesús, temprano en la mañana, le dije, Señor Jesús, abre camino. En esta situación abre un camino para mí, abre un camino para nosotros. Y el Señor no abrió un camino, abrió 2. Entonces el Señor me dijo, ok, está bien, y abrió 2 caminos, ¿verdad? En la mañana, ya como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, mi esposa me mandó un texto, me dice, ahí le mando a decir eso, el Señor Jesús abriendo un camino. Y en la noche, de una manera, bueno, yo casi, eso me impactó mucho, el Señor de nuevo diciéndonos, yo estoy abriendo caminos. Y Él lo hizo. Mis hermanos,
Jesús puede abrir caminos para usted. Pero dígaselo, dígale, ore y dígale, Señor Jesús, abre un camino en medio de esta situación que tengo. Señor, yo creo que tú eres creador. No solamente puedes crear cosas, sino que puedes crear caminos, puedes crear salidas para mí. Alguna situación con su hijo, con su hija, una situación familiar, en el trabajo, póngale nombre, cualquier cosa. Jesús tiene poder para vencer cualquier situación. Pero usted ponga en práctica su fe y dígaselo, Señor Jesús, abre un camino, Señor, abre un camino, y después espere que Él obre. Le voy a pedir que cierre sus ojos y yo voy a leer.